El día de hoy voy a contarles una anécdota, algo que me pasó en el 2021, justo el 31 de diciembre. Una historia para recordar, nunca la voy a olvidar obviamente porque fue horrible pero con un final feliz gracias a Dios. Bueno, acontece que justo ese día en la empresa que yo trabajo, eh, laboramos hasta las 4 de la tarde. Bueno, específicamente para no mentir hasta las 3. Justo ese día como íbamos a viajar a la costa, actualmente vivo en Ambato y mi familia vive en una parte que se llama Valencia, de la provincia de Los Ríos. Entonces yo intentaba ese día viajar temprano para llegar temprano, pero como por situaciones de trabajo no se dio, me tocó viajar en la tarde. Ese día cometí un gran error. Yo era inexperto en mi carro, en cosas de mi carro. No específicamente en el manejo porque en eso sí tenía experiencia. Pero yo no sabía algo muy importante que no se debe hacer cuando uno va a viajar. Esto que uno no debe de hacer cuando va a viajar o no le debe hacer a su carro es pulverizar o lavar el motor. Ha sido el peor error y bueno, les sigo contando. Ese día yo dije, bueno, voy a lavar mi carrito para que quede todo brillante, le cambié el aceite, hice revisar frenos y demás. Y dije, voy a llegar con el carro todo chulo a la casa de mi madre para despedir el año de la mejor manera y por ahí poder dar una vuelta y salir, ¿no? Yo salí ese día, me acuerdo que de aquí de Ambato salí a las 4 de la tarde exactamente, con mi familia, que es mi esposa y mis dos hijos. Y sucede y acontece que yo llevaba ya un lapso de una hora y media más o menos conduciendo y sentí que el carro perdió potencia, pero no tenía ningún sonido raro, o sea, todo iba con normalidad, solamente que le sentí un poco de menos fuerza. Bueno, dije así como, puede ser quizás que tenga que ponerle un poco más de gasolina, esto y el otro. Avancé hasta un pueblo que se llama Zumbagua. Justamente ahí en una parada hay una gasolinera. Yo llegué ahí, hice la recarga de gasolina y sucede que el carro, o sea, ya no quería encender. Solamente yo le daba con la llave. El motor de arranque obviamente sí sonaba, pero no encendía, no daba ni para atrás ni para adelante. Entonces abrí el capó, revisé, digo, de pronto puede ser que se ha calentado el motor o de pronto se desconectó alguna bujía, revisé todo. Yo pensaba que estaba bien, por lo menos, ¿no? Le revisé, esperé un momento y luego intenté nuevamente encenderle, ¿no? También revisé los cables de la batería. Cuando yo volví a encenderle ya el carro nuevamente funcionó. Y ya era de noche, les cuento. Yo en Zumbagua estaba aproximadamente, para no mentirles, a las 9 de la noche. Me faltaba todavía la mitad de camino para llegar a Valencia, la costa de la provincia de Los Ríos. Entonces el señor de ahí de la gasolinera me dice, no, el carro está bien, dice. De aquí igual como es bajada no va a pasar nada. Usted continúe y vaya despacio, porque obviamente no son vías rápidas, son con bastantes curvas y había que ir con precaución, ¿no? Porque uno cuando va con la familia siempre debe conducir con toda la cautela posible. Y así fue. Fui en el transcurso del camino, me encontraba las famosas viudas, no sé si ustedes saben de eso, los que son de otros países quizás no sepan, pero aquí las personas en fin de año, los hombres en específico se visten de mujer, se pintan los labios, se ponen máscaras y se paran en cada esquina, a veces le hacen parar a uno a la fuerza para pedir una colaboración, obviamente es voluntario, ¿no? Uno puede dar lo que uno tenga al alcance. Pero total que yo ya salí de Zumbagua, iba todo en bajada y me agarró la neblina, era fatal eso, la neblina, no se veía nada. Por más que yo estaba con las luces intensas, la situación para conducir era fatal, o sea, era horrible. Pero yo dije, bueno, esto tiene que tener su recompensa, tengo que llegar donde mi mamá para poder despedir el año de la mejor manera, ir con mi familia y reunirnos, no pasar bonito. Esa era mi idea. Les cuento que yo avancé de Zumbagua, se podría decir que una hora y 20 minutos. Y ya casi para llegar a un pueblo que se llama Pilaló, no sé si ustedes han escuchado, pero antes, mucho antes de llegar, hay una zona de derrumbes donde constantemente se está cayendo piedras, tierra, lodo y es peligroso, sabían, hay que andar con mucha precaución. Bueno, para no hacerles muy largo el tema, justo en esa parte el carro se muere así, literalmente. El carro se apaga, pero o sea, no solamente se apaga el motor, o sea, es decir, se apagó y yo le daba marcha y sonaba, quedé con luces, alguna cosa, no. El carro murió en su totalidad, o sea, no encendía absolutamente nada. Tomen en cuenta que yo no era la única persona que viajaba, no era el único vehículo que estaba transitando por esa vía, entonces yo lo que hice fue rápidamente, aunque era zona de derrumbes, encunetarme un poco a mi derecha y hacer luces con los celulares, todos asustados ahí con mis hijos, mi esposa, todos asustados porque era horrible, imagínense, la neblina, ya eran casi las 10 de la noche, en un lugar que era zona de derrumbes, con el automóvil que no valía poner ni siquiera las luces de parqueo. Era fatal, como una película de terror, los niños lloraban, hasta yo me quebranté, yo lloraba a mi mujer, que le agradezco hasta el día de hoy, era la única que
puso fuerza de voluntad, era la más fuerte, dijo, no, tenemos que hacer algo, no nos podemos morir, aquí tenemos que buscar una solución, porque si nos ponemos a desesperarnos va a ser peor. Y a los niños los calmó, y obviamente en ese frío, imagínense, de la neblina y que estaba como lloviznando, tocó salirnos del auto y arrinconarnos al muro que yo les decía que era zona de ronda. ¿Por qué razón? Porque como el carro estaba sin luces y por más que nosotros alumbrábamos con las linternas, los carros que venían en tránsito no nos podían ver y podían chocarnos y podía ser fatal. Podía ser una colisión, un choque bastante fuerte si nosotros no hacíamos eso. Pero yo me rinconé un poco, ¿no? Se puede decir que al lado derecho y el carro ahí y nosotros pedíamos ayuda. Por eso digo que, bueno, no puedo decir que solamente aquí en el Ecuador. Yo creo que en todo el mundo hay gente buena, gente mala. Nos veían personas que pasaban en sus camionetas, en transportes, camiones, pasaban. Solamente nos preguntaban qué pasó, pero ninguno se atrevía a decir, vea, le llevo hasta al pueblo siguiente para que ustedes puedan ponerse en buen recaudo, más que todo por los niños, ¿no? Imagínense niños pequeños. Entonces me sentía súper mal porque ni siquiera eso pasaba, inclusive nosotros le decíamos, por favor, ayúdenos a remolcar el carro, a hacer algo, ayúdenos a ver, nadie quiso hacer nada, nadie quiso hacer nada. Era un poco comprensible porque era 31 de diciembre, entonces todo el mundo como que estaba yéndose a su pueblito o a sus casas para celebrar el fin de año, pero aún así yo creo que cuando uno está en una situación así, más que todo cuando hay niños, debería uno ponerse la mano en el corazón y decir, no, hay que ayudar porque hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Así debería ser. Bueno, yo lo haría, pero en este caso no sucedió. Nosotros llamamos al 911, al principio no nos contestaban, llamé a un jefe mío, me dijo, mira, yo te ayudo, dice, yo puedo llevar una grúa, pero lastimosamente donde él estaba era súper lejos, o sea, la distancia de donde nos encontrábamos, era más o menos unas 5 horas de viaje y, o sea, era fatal, era fatal. Bueno, tanto llamar al 911 nos contestaron, llorando yo ahí porque, o sea, me sentía súper mal, desesperado, más que todo por mis hijos, ¿no? Y por mi esposa. Me sentía súper mal y les dije que por favor nos ayuden, que no sabíamos qué hacer, que nos envíen una grúa, que por último si es que tocaba de pagarles, lo hacíamos, pero que nos ayuden, que nos saquen de ahí con el carro, porque, o sea, queríamos todos ponernos a buen recaudo. Y bueno, estuvieron así, dijeron que sí, que no nos preocupemos, que solamente estemos haciendo luces aunque sea con los celulares y que mantengamos la calma, es lo que nos supieron decir. No se demoró mucho para que gracias a Dios, como a los 20 minutos, en un camión de los que estaban transitando, paró y se bajaron dos policías. Fueron los dos ángeles de la guarda. Muy buenas personas. Si es que ellos ven este video alguna vez y se recuerdan de esta situación, el 31 de diciembre del 2021, pues sepan que estamos eternamente agradecidos con ustedes. Fueron nuestros salvadores, gracias a Dios. Llegaron estos dos personajes, los dos policías, llegaron con linternas y todo lo demás. Y primeramente dijeron, bueno, que mantengamos la calma. Me preguntaron si tenía herramientas, les dije que sí. Abrieron el capó, pero yo ya había revisado anteriormente, la batería estaba todo bien, estaba conectado, estaban las bujías bien conectadas. Y no sabía por qué no había corriente en el carro, o sea, no había arranque. Y bueno, ellos revisaron. Gracias a Dios, uno de ellos ha sabido, creo que bastante de mecánica, porque lo primero que hizo fue meter su mano en la parte de abajo, pero ya cerca del motor, que ha sabido ver un cable que es el que da la corriente general. Y entonces cuando él hizo esto, me dijo, enciende el carro, dele marcha. Como por arte de magia, el carro encendió. Eso fue algo increíble, una felicidad inmensa para todos, para mi familia. Fue demasiado emocionante en ese momento. Porque el carro revivió, o sea, imagínense, estaba muerto así, literalmente estaba muerto. Entonces cuando ya no parecía que había más opciones y logramos sacar el carro de ahí, gracias a Dios, el carro encendió y bueno, el policía dijo, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren continuar el viaje o quieren regresarse? Dice, porque más atrás hay un pueblo también que ustedes pueden ahí hospedarse y pasar el fin de año. Pero el carro ya está bien, dice, el carro ya quedó bien, solamente que se ha soltado. Ahí nos preguntó, pero ¿cómo así se soltó ese cable? O sea, es sorprendente. Ahí le conté que, le digo, verá, yo prácticamente no le he hecho nada al carro, lo único que hice fue lavarlo, le lavaron el motor. El señor me habló, se enojó conmigo, me dice, no, eso no se hace. ¿Acaso no le han dicho que cuando uno se va a viajar no debe tocar el motor porque se mojan las bujías de la presión que le pulverizan y todo eso, se desconectan cosas? Eso no se hace cuando uno va a tener viajes largos, me dijo el señor policía. Bueno, yo me disculpé, le dije que la verdad que no sabía. Uno de estos errores obtiene experiencias, ¿no? Y gracias a Dios ya quedamos bien con el carro. Entonces el señor ahí me dijo, ¿sabe qué? Ya puede continuar su camino porque el carro está bien. Y así fue. Gracias a Dios continuamos, aunque era bien oscuro de noche por la neblina y todo, pero con precaución. Y continuamos la vía y llegamos a buen recaudo a nuestro destino, que era donde mi mamá en Valencia. Le contamos la anécdota a mi mami, porque a mi mami también le llamamos, ahorita que me acuerdo le llamamos, y estaba súper preocupada, diciéndome que sí, que no sabía cómo ayudarnos, que una grúa, que, o sea, era un choque de emociones y de ideas que no sabíamos por dónde salir ese momento, cómo solucionar el inconveniente. Pero total que cuando llegamos fue una felicidad para todos, es como que una carga despojamos de nuestros hombros.
Y llegamos y nos abrazamos todos, lloramos, una felicidad inmensa. Y gracias a Dios pudimos celebrar ese año, el reencuentro del nuevo año, de la mejor manera. Fue una anécdota bastante, se puede decir que tenebrosa, horrible, con emociones encontradas y demás, pero tuvo un final feliz, gracias a Dios. Yo soy creyente en Dios y creo que todo esto viene de parte de Él porque, como sabe decir en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Bendiciones a todos, espero les haya gustado esta pequeña anécdota. Nos vemos en un próximo video, chao.